zona de Asia, lo que hoy es Turquía. Y sin duda, si están en el Apocalipsis, veníamos viendo estos domingos anteriores, que es una carta que Jesús también nos habla a nosotros hoy. Es una carta para nosotros hoy y es una carta que quizás tenga tu nombre también. A lo mejor la carta dice Lenir, a lo mejor la carta dice Tomás, dice Manuel, dice Maxi, dice Yadira. Seguramente la carta tiene tu nombre. ¿Por qué? Porque estas 7 iglesias del Apocalipsis, algunos piensan que representa 7 etapas de la iglesia, de nosotros como iglesia, a lo largo de estos 2000 años, desde que baja el Espíritu Santo hasta hoy. Otros entienden que esas 7 iglesias representan también a 7 tipos de cristianos, 7 tipos de creyentes. Y a lo mejor tú puedes decir, ahora vimos el de Éfeso, estuvimos viendo Esmirna la última vez. A lo mejor tú puedes decir, bueno, pues quizás yo encajo en Pérgamo, a lo mejor por mi carácter yo estoy viviendo una situación más parecida a la de Éfeso, estoy siendo perseguido. No sé, quizás tú por lo que estés viviendo puedes encajar en una u otra iglesia, pero sin duda el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Como venimos diciendo estos últimos domingos. Por lo tanto, si tienes 2 oídos como yo, pues este mensaje es para ti y este mensaje es para mí. Y me gustó algo que dijo Yadira el domingo pasado. Lo que yo comparto aquí, primero Dios me ministró a mí. Lo que yo vengo a decirte es algo que Dios primero habló y trató conmigo. Así que vamos allá con Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia. Yo le voy a pedir a Juan Carlos que puedas prepararme un pequeño vídeo de introducción de 1 minutito, donde podemos ver algunas imágenes de Pérgamo hoy en día. Hoy es una ciudad que existe, una ciudad como Orense, más o menos en población, en habitantes, muy similar a Orense, 100.000 habitantes. Así que cuando quieras puedes, si le das al play. En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100.000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca, en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Muy bien, bueno, para hacernos una idea, pues hoy en día es una ciudad habitada. Ya visteis ahí había un monte donde estaba la ciudad antigua, de la que quedan ruinas, pero ahí por debajo sí que hoy en día está habitada, es una ciudad importante. Pero en ese momento, puedes encender las luces si quieres, en ese momento, en el momento donde fue escrita la carta, era una de las ciudades más importantes del mundo y era la capital de toda la región, de toda esa región. Ahora, era una ciudad que se caracterizaba por ser un centro religioso. No era un centro económico como quizás Éfeso o Esmirna, que tenían su puerto. Esta es una ciudad, ya lo visteis ahí, de interior, está un poquito hacia adentro, no está sobre el mar. Pero una ciudad muy cultural y era un centro religioso donde, como visteis ahí en el vídeo, habían altares, habían templos dedicados a diferentes dioses de la antigüedad. Yo estudié la carrera de Historia y te confieso que una de las asignaturas que más disfruté fue Historia de las religiones antiguas, donde pues tuve que estudiar estos dioses romanos que luego se convirtieron en griegos, cambiándole el nombre y demás. Y más tarde los cristianos, la iglesia cristiana, los transformó en santos. Pero bueno, eso ya es otra historia en la que no voy a entrar. Ahora, yo disfrutaba porque cada dios tiene sus particularidades, cada deidad, Zeus, tenía sus características y era adorado por un motivo específico. Atenea era adorado por otros motivos, estaba Dionisio, Artemisa. Bueno, era una ciudad que tenía un menú de templos
con diferentes dioses a los que las personas acudían buscando pues una medicina, buscando ser sanados, a otros buscando ser prósperos, que los bendigan de manera próspera. Otros buscaban pues placeres que tenían que ver con lo sexual, o otros buscaban la diversión y el dios Dionisio de las borracheras, del vino, el dios del vino. Entonces habían dioses para cada actividad que tú quisieras hacer. A la vez era una ciudad muy cultural, tenía esa biblioteca, era la segunda biblioteca más importante del mundo después de la biblioteca de Alejandría, una de las más importantes de toda la antigüedad. De hecho, la ciudad se llamaba Pérgamo. ¿A qué os suena Pérgamo? A pergamino, ¿no? Ahí fue donde se comenzaron a procesar los pergaminos. Antiguamente se utilizaban otro tipo de papeles, el papiro se utilizaba, pero a partir de ahí se empezaron a utilizar pieles de animales para poder escribir sobre eso. Entonces, a partir de ahí surgieron los pergaminos. Fueron famosos la ciudad por eso. Tenía un teatro helénico que era el más empinado del mundo. Hoy todavía está en las ruinas, en donde es un teatro que está muy empinado, las gradas están muy, muy empinadas, ¿no? Y se caracteriza por eso. Ahora, lo más importante de esta ciudad es que había multitud de dioses. Era una cultura politeísta. ¿Qué significa politeísta? Variedad de dioses. Ellos no se creían solo en un dios, sino creían en muchos dioses. Entonces tenían a Zeus, el dios del trueno, era el dios más importante. Luego tenían a Dionisio, que tenía su propio templo, el dios del vino, del desenfreno, de la fiesta, de las borracheras. A lo mejor lo que viste por la tele de esta noche, a lo mejor te recuerda a eso, ¿no? Dionisio, y vas a ver cómo voy por ahí también. Afrodita, el templo de Afrodita, que era la diosa de la belleza, del placer. Esculapio, que era el dios de la sanidad. De hecho, se representa por una serpiente. No sé si te suena el símbolo de la medicina actual, el símbolo de las farmacias, que tiene una serpiente enroscada en una... Bueno, pues viene de ahí, Esculapio, el dios de la medicina, viene de este momento. De hecho, bueno, en ese santuario había gente que iba a buscar sanidad al dios Esculapio, y había un ritual por el que te echaban al suelo y te dejaban ahí y te empezaban a soltar serpientes que se enredaban por tu cuerpo, y era un ritual. Y luego eso se mezclaba con incluso actividad de tipo sexual con los siervos de esos templos. O sea, se mezclaban los ritos con el sexo, con el desenfreno. Era tremendo, ¿no? Esa era la cultura de ese tiempo, tremendamente pagana. Había un turismo médico. Estaba Atenea, que representaba la sabiduría. ¿Querías sabiduría? Pues vete al templo de Atenea. ¿Quieres ser más listo, más sabio? Vas al templo de Atenea y le rindes culto. Luego tenía el templo para adorar a Trajano, al César, al emperador romano. Había un templo específicamente para adorar a él. Trajano, el César, representaba de alguna forma a la política, al poder político. O sea, era una ciudad donde había presión religiosa hacia los cristianos. Tú imagínate, si tú crees que vivir en Galicia, en Orense, siendo a lo mejor de afuera, piensas que es duro esto. Es que España es muy dura, es que España es muy difícil. Tú no sabes cómo son los gallegos, tú no sabes cómo son los españoles. Yo escuché muchas veces comentarios de estos. Tú imagínate vivir en Pérgamo, donde Jesús dice que ahí estaba el trono de Satanás. Imagínate la influencia espiritual y la opresión que esta iglesia de Pérgamo tenía que soportar en una cultura politeísta completamente desenfrenada, probablemente más que hoy, en todo lo que es inmoralidad, idolatría. Pues ahí estaba la iglesia de Pérgamo, de la que tampoco la Biblia nos detalla, no nos da información de cómo nació, de cómo surgió, quién levantó. Es muy probable que haya sido levantada por el apóstol Pablo, pero no tenemos certeza de eso. Tampoco es ahora mismo lo más importante. Ahora, mira qué curioso, una de las formas de adorar a estos dioses, ¿sabes qué era? Era llevar tus alimentos delante de ese Dios y los sacrificaban y comían. Pues la gente pensaba en ese tiempo que cuando comían, después de haber adorado a ese Dios, de haber ofrecido esos alimentos a esos dioses, ellos pensaban que la esencia de ese Dios entraba en ti. Esa era la concepción de ellos. Entonces ellos pensaban que
que la esencia de ese Dios entraba en ellos. Luego, lo que decía antes, tenían relaciones sexuales con las siervas de esos templos y se mezclaba todo. Y de repente, en una cultura así, llega el Evangelio. En una cultura así, llega un mensaje del cielo, una fe monoteísta. Tenemos un solo Dios, tenemos la palabra revelada, creemos en la Biblia, creemos en un Dios que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de repente aquí aparece Jesús y le escribe a la iglesia de Pérgamo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer lo que le escribe el Jesús, lo que tiene para decirle a estos cristianos. ¿Y qué tiene para decirte a Jesús hoy, a ti y a mí? El primer versículo, el 12 del capítulo 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Te acuerdas lo que es el ángel? Ya lo comenté 2 veces. El ángel se refería al liderazgo, a la persona, podría ser probablemente el pastor de esa iglesia. No tenía por qué ser un ángel con alas literal, sino que en la palabra ángel quiere decir mensajero, la persona que está al frente de esa iglesia, un evangelista o el pastor mismo podría ser. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda. Mira cómo se presenta a Jesús. Dice, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. ¡Wow! Un Jesús que ya no está en una cruz sufriente, chorreando sangre como nos imaginamos, sino un Jesús completamente diferente. Un Jesús que aparece de repente con autoridad. Dice, el que tiene la espada que sale de su boca, ¿no? De 2 filos. Y a mí me recuerda esa descripción que hace Jesús, me recuerda mucho a la descripción de la propia palabra de Dios que está en Hebreos 4. Si puedes ponerlo, Juanca, Hebreos 4, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así, Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Curioso, ¿no? Jesús se presenta así también. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Tremendo, ese es Jesús, esa es su palabra. Mira, está diciendo Jesús, yo te conozco, incluso lo que tú no conoces de ti mismo. Mi palabra es como una espada que entra no solamente a tu corazón, a tu alma, penetra hasta lo más profundo. Yo conozco todo, absolutamente todo de ti. Un Jesús que es suficiente para penetrar en tu corazón y cambiar toda tu vida. Este Jesús, esto no es una filosofía más, esto no es una ideología más, este no es un Dios más del panteón. Este es el Dios todopoderoso que cambia a las personas de adentro hacia afuera y que tiene todo lo que necesitas. Ya no necesitas ir a Dionisio, ya no necesitas ir a Zeus, ya no necesitas ir a Afrodita. No. Todo eso que supuestamente ellos te ofrecen, yo ya lo tengo para ti disponible. Eso es lo que está diciendo Jesús ya en esta presentación. Y es un Jesús que se presenta de diferentes maneras según la etapa en la que tú estés viviendo hoy. Es un Jesús que se presenta y fíjate cómo empieza la carta a Éfeso, la carta a Esmirna. Es como que Jesús se va manifestando de diferentes formas a cada iglesia según el proceso. Y así ocurre con nosotros. A veces Jesús se presenta para ti como un amigo, porque eso es lo que tú necesitas en ese momento, un consuelo, alguien que te dé un abrazo, alguien que te perdone, que te levante, que restaure. Pero otras veces Jesús se representa y se aparece ante ti como el león de la tribu de Judá y que necesita poner las cosas a cuenta contigo. Bueno, cada persona tiene su proceso y a lo largo de tu vida Jesús va a estar contigo presentándose de diferentes maneras. Estos cristianos de Pérgamo necesitaban recordar eso, necesitaban ver a Jesús como aquel que venció la muerte. Este ya no es el Jesús el Jesús sufriente, sino un Jesús
que viene como rey con toda autoridad. Y mira lo que dice el versículo 2, volvemos a Apocalipsis y vamos a quedarnos ahí, volvemos otra vez a la carta de Pérgamo, versículo 13, dice Jesús: Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas. ¿Te acuerdas Antipas que lo mencionó en el vídeo ahí? Uno de los líderes de esta iglesia dice que ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Jesús dice que Antipas era su testigo fiel. Dice que fue muerto entre vosotros allí donde mora Satanás. ¿Crees que Orense es duro? ¿Crees que Orense es difícil? ¿Piensas que Galicia, España es dura? La gente parece que no se convierte, no sé qué. Pues imagínate vivir en el lugar, en la ciudad donde mora Satanás. Entonces Jesús aquí en este versículo reconoce dos cosas. Punto 2. Dos cosas básicamente que le reconoce. La primera, dice: tú retienes mi palabra y retienes mi nombre. Es decir, estos cristianos de Pérgamo confiaban, creían en Jesús correctamente, retenían, sabían quién era Él, su carácter, su naturaleza como hijo de Dios, no como un profeta más, no como un maestro, no como un iluminado, ni como un buen hombre, sino que de verdad ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Segundo lugar, no habían negado la fe, se habían mantenido fieles a las enseñanzas del Evangelio a pesar de la persecución, aferrados a la palabra en un contexto tremendamente hostil. Y esto es lo que hace la diferencia, porque es fácil estar aferrado a la palabra, es fácil confiar en un terreno, en una ciudad, en un ambiente, una cultura, pues benévola, buena, tolerante. Pero imagínate ahí, imagínate aquí. Y sin embargo no habían negado la fe. Jesús se lo reconoce. No negasteis mi fe, muy bien. Habéis retenido mi palabra correctamente, muy bien. Y ahí dice Jesús que en ese lugar estaba el trono de Satanás, en esa ciudad, literalmente. Ahora, ¿por qué dice esto? Sabemos que Satanás no está en todas partes, no es omnipresente. Por lo tanto, podemos conocer sus artimañas, sí, podemos conocer que el propósito de Satanás es estorbar lo que Dios quiere hacer en ti. Es estorbar tu vida con Dios. Es desanimarte para que no corras la carrera de la fe. Satanás, sin embargo, también odia a la iglesia, lógicamente, odia tu vida, odia a tu familia y va a intentar hacer todo lo posible para hacerte daño y hacerte caer en tu fe. Entonces ahí, en ese lugar, en esa ciudad, estaba el templo de Zeus, de Atenea, de Esculapio, de Dionisio, el templo al César, y los cristianos eran presionados a adorar al César también ahí. Y ese es el lugar donde Satanás estaba teniendo influencia, un lugar de oscuridad espiritual, de inmoralidad sexual, de idolatría, había prostitución, todo ligado, todo mezclado. Era realmente un lugar oscuro, tremendo, hostil. Era muy difícil ser cristiano en ese ambiente. Claro que sí, muy difícil. Era un ambiente contrario a la fe. Ahora, yo me preguntaba mientras leía esto un poco más en profundidad, yo me preguntaba, ¿dónde estará el trono de Satanás hoy en día? ¿Dónde estará? ¿Tendrá un lugar físico, un lugar concreto? ¿Será Las Vegas, Nueva York? ¿Será Roma? ¿Será Tokio? Yo qué sé. Probablemente lo haya, no lo sé. Ahora, hoy, y quiero llevarte aquí en este día, hoy prácticamente no hay templos donde se adoren a Afrodita, a Zeus, a Dionisio. Hoy creo que nadie en su sano juicio hoy adora estatuas, adora a dioses antiguos, a este tipo de dioses. Pero sí, hoy en día se continúa adorando a todo aquello que representan esos dioses. Hoy la gente no se adora delante de Dionisio, pero la gente va tras las borracheras, va tras la lujuria sexual. Hoy no se adora a Zeus, al Todopoderoso, pero la gente va adorando el dinero, que creen que es todopoderoso para solucionar sus vidas. Hoy la gente pues probablemente no va adorando a una estatua de Esculapio, pero sí lo que Esculapio representa, la sanidad, la medicina. En tiempos de COVID
Muchas personas ponen todas sus esperanzas en una vacuna. ¿Y qué sucede cuando pones tus esperanzas en una vacuna? Que de repente cuando te la inyectan te dicen, uy, ahora hay otras variantes. Ahora la vacuna no sé si nos valdrá para nuevas variantes. Entonces la gente entra en una dinámica de ansiedad porque tú pensabas que estabas protegido, pero no sabes si dentro de unos meses vas a estar igual de protegido y eso te valió. Entonces es una vacuna que no te protege de la ansiedad, que no te protege de ese tipo de cosas. Ahora, ¿está mal vacunarse? ¿Está mal la medicina? No, al contrario, aquí amamos a los médicos. De hecho, tenemos personas que ofrendan en este ministerio que son médicos, los amamos y la medicina es tremendamente importante. Hoy en día nos protege de un montón de enfermedades. Ahora está siendo vital para esta batalla contra el COVID, pero la medicina no es Dios. Las vacunas no es la esperanza de este mundo. ¿Que nos va a ayudar a vencer una enfermedad concreta? Sí, seguro. Puede ser puede ser que sea útil y seguro que lo es. Yo me he vacunado. Mis padres se han vacunado la semana pasada. Claro que sí, pero las medicinas y las vacunas no son Dios. Nuestra esperanza solo está puesta en Él. Amén. No sé si me entiendo lo que quiero transmitirte hoy en este día. Antipas, se habla de Antipas. Se habla también del templo de Trajano. El templo de Trajano representa a quienes ponen su esperanza en el poder político. Veníamos de unas elecciones muy crispadas allí por Madrid, donde la gente estaba loca, peleándose unos con otros, acusándose unos de fascistas, los otros de comunistas. Personas que van poniendo sus esperanzas en sistemas políticos. Hoy la gente no adora a Dios, al Dios Trajano, no adoran al César, no adoran a un emperador, pero sí adoran ideologías. La gente pone ideologías. Y el problema es cuando se ponen las ideologías, que era lo que en alguna parte pasó aquí en Pérgamo, lo vamos a ver después, cuando se ponen ideologías a nivel de Dios, o incluso por encima. Ahí empiezan los problemas. Entonces, vemos a Antipas, que aún en medio del trono de Satanás, un hombre como Antipas, un líder como él, nos enseña que en el peor lugar del mundo, allí donde se sienta el trono de Satanás, allí podemos ser fiel. Allí podemos mantenernos fiel como Antipas. Eso para mí es una bendición y eso sí que me trae esperanza. Saber que en el peor lugar tú puedes seguir siendo fiel. En el peor lugar de inmoralidad y de idolatría, en el peor lugar de oscuridad espiritual, tú puedes mantenerte fiel hasta el final. Antipas no cedió, Antipas no transó, no vendió su fidelidad, aunque incluso esto le costó al final la vida. Ahora el precio no es fácil, lógicamente hay oposición, porque ser testigo fiel significa pagar un precio. Me encanta ese apodo que Jesús mismo tenía y que aquí comparte. Jesús compartiendo de su identidad, de un apodo que él tenía de testigo fiel y lo comparte con este hombre, Antipas. Dice, Antipas, mi testigo fiel. ¿Sabes que Jesús es nombrado así? También en el Apocalipsis, el testigo fiel, una descripción de sí mismo que comparte con este hombre. A pesar de que, bueno, pues era un lugar difícil, había oposición, había presión, pero ahí en la prueba, ahí en las dificultades, ahí es donde se ve a quién amamos más. Como decía Yadira el domingo pasado, en la prueba y en la dificultad se ve qué es verdaderamente lo más importante en tu vida. Así que esta iglesia estaba tentada a negar a Jesús, sí, pero no lo hizo. Antipas fue fiel. Fidelidad y constancia me enseñan esta iglesia. La tentación de dejar de caminar con Jesús. Sin embargo, Jesús prometió a sus discípulos el Espíritu Santo para poder ser testigos fieles. Y Él te dice hoy, ¿quieres ser testigo fiel? Yo te entrego y te doy el Espíritu Santo, lo envío a vosotros para que sea la ayuda que vosotros necesitáis en estos tiempos. Así que podemos ser testigos fieles. Dios quiere ayudarte, quiere darte fuerzas necesarias para sobrellevar la circunstancia que sea, pero no solo, sino con Él. Amén. Punto 3, versículo 14 y 15. Y vemos ahí que Jesús primero habla bien de ellos, les reconoce lo bueno. Habéis retenido mi nombre, habéis sido testigos fieles.
les reconoce cosas, pero ahora viene el pero, ahora viene el punto negativo, que era importante. Versículo 14 y 15 dice: iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas, pero las tengo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Te acuerdas lo que te dije de los dioses? Que les iban a comer, sacrificaban los alimentos y los ofrecían a los dioses, luego ellos lo comían. Bueno, pues aquí, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Jesús. Ahora, Jesús está recalcando un par de cosas que él dice, yo las aborrezco, que son un peligro que se cuelen entre vosotros. Está diciendo eso, yo aborrezco. Y Jesús está valorando aquí la doctrina, está hablando de enseñanzas que se habían metido dentro de la iglesia y que habían llevado a las personas pues a cometer, a pecar y a cometer adulterio y demás cosas. Un montón de cosas que se señalan ahí. Ahora, Jesús está diciendo que lo que tú crees, la doctrina, la enseñanza, es importante. Hay cristianos que dicen, bueno, yo voy los domingos a la iglesia, ya está, con eso vale, luego hago lo que quiero. Pero para Jesús sí que es importante lo que tú crees, porque de acuerdo a lo que tú crees, tú vives así, de determinada manera. Ahora, aquí se habían metido enseñanzas incorrectas, pensando que no era tan grave. Bueno, lo típico, paz y amor, aquí todos nos amamos, todos nos queremos, Jesús nos ama, Jesús nos perdona, y mientras tanto el pecado penetrando en el medio de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son estos que retienen la doctrina de Balaam? Voy a hacer un poquito de resumen para no leer todo el pasaje. Habría que ir a Números, capítulo 22 y 25, si estás apuntando. Pero ahí se habla de Balaam, que era un pseudo profeta, que tenía, eso sí, comunicación de alguna manera con Dios, pero sin embargo tenía un corazón corrupto, este Balaam, y que por amor al dinero hizo algo que Dios le había prohibido. Este pseudo profeta fue al rey de Moab, Balac, y a cambio de dinero Balac le dijo, mira, yo quiero que hagas una cosa, porque veo que estos israelitas, mientras iban hacia la tierra prometida, los israelitas eran invencibles, no había nación que pueda con ellos. Y les dice a este profeta, yo sé que si tú maldices a Israel, la maldición va a venir sobre ellos. Y Balaam, porque era corrupto en su corazón, aunque era un pseudo profeta, amaba el dinero, hizo esto e intentó por dinero maldecir a Israel. Pero Dios no se lo permitió, no pudo. Es como que a mí me hubiera dado gracia ver ese momento. A este tío queriendo pronunciar una maldición hacia Israel y no podía hacerlo. Fue otra vez junto al rey de Moab, que era uno de los enemigos, de los pueblos enemigos de Israel, y le dice, mira, es que no puedo con esto, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay una manera de penetrar y de vencer a los israelitas. Y entonces se le ocurrió una estrategia. Dijo, mira, dame a las chicas más guapas que tú tengas, dame a las chicas de Moab, las mejores, las 90, 60, 90 que tú tengas, y se las vamos a presentar a los israelitas. Y tú vas a ver cómo al final van a terminar cayendo. Dicho y hecho. Trajeron a las mujeres, estuvieron con los israelitas, los hombres, y estos hombres no solamente que las conocieron, sino que comieron con ellas, terminaron adorando a sus dioses y terminaron teniendo relaciones sexuales con estas mujeres. El final es terrible porque ahí sí que Dios ya tiene que intervenir y mueren 25.000 hombres de Israel por culpa de de la desobediencia que habían tenido. Este era Balaam, y aquí está diciendo Jesús de que en la iglesia había pasado algo parecido a todo esto. Se habían infiltrado enseñanzas que estaban enseñando pues falsas doctrinas, que la gente se estaba de alguna forma yendo del camino, ¿no? Entonces dice, yo sé cuál es el punto débil de esta iglesia. Entonces el diablo pues fue metiendo este tipo de enseñanzas, este tipo de adoración, adorando ídolos. Estos cristianos también cedieron, transaron, se mezclaron, se comprometieron, y esta iglesia de Pérgamo se fue contaminando. Tenían cosas buenas, cosas positivas, pero al final fueron cediendo,
probablemente en medio de un contexto de presión, como ya decíamos, de adorar ídolos, quizás para quedar bien, quizás para ser tolerados frente a una cultura hostil. Y bueno, vamos a tratar de acomodarnos para que no nos vean tan malos de afuera. Entonces empezamos a hacer lo que ellos hacen. Yo estoy seguro que los cristianos de Pérgamo empezaron a practicar cosas que practicaba el mundo, sencillamente. Y se empezó a mezclar. Por eso el título de este mensaje yo lo titulé Una mezcla tóxica. Pérgamo, una mezcla tóxica. La iglesia de Pérgamo se estaba intoxicando porque mezclaron la pureza del evangelio, empezaron a mezclar con costumbres paganas, sencillamente así. Ese es el mensaje que Jesús quiere extraer. Eran cristianos que a lo mejor hoy dirían, pues bueno, ¿qué más da de beberme unas copas, de ponerme un poquito alegre? ¿Qué más da de irme de fiesta los fines de semana, ahora que se levantó el toque de queda? ¿Qué más da liarme con chicas que a lo mejor no son de la iglesia, no son creyentes? ¿Qué más da convivir con alguien, con otra persona sin estar casado? ¿Qué más da tener relaciones sexuales y experimentar? Hay que vivir la vida. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo sé que Jesús me ama y voy cada domingo a la iglesia, pero también quiero vivir un poquito de esto. Yo quiero coger lo bueno del evangelio, lo bueno de la Biblia, la salvación, el perdón, pero también quiero disfrutar un poquito de lo que el mundo me ofrece. Eso había sucedido con Pérgamo. Lo que sucede en tantos como nosotros muchas veces, ¿no? Y lo segundo que Jesús tiene en contra de estos, además de esto que os acabo de decir, habla de unos nicolaitas de los cuales la Biblia no nos da información de quiénes eran estos nicolaitas que se habían infiltrado en la iglesia. Pero sí que a través de la historia podemos tener algunas ideas. Y la palabra nicolaitas quiere decir los que conquistan a la gente, los que subyugan, los que se enseñorean de la gente. Y muchos teólogos entienden que probablemente fueron personas que dentro de la iglesia comenzaron en un tiempos muy primitivos, donde el evangelio estaba todavía muy purito, y empezaron a hacer distinción entre las ovejas y los pastores. Empezaron a hacer distinción de una casta sacerdotal, una casta pastoral, podríamos decirlo. Unos elegidos, unos que ministran, evangelistas, pastores, que son santos inmaculados, y el resto de personas que los siguen, ¿no? Empezaron a practicar un liderazgo que se enseñoreaba de las personas. Y Jesús dice, yo aborrezco esto. Este no es el modelo de liderazgo que yo enseñé. No es el modelo de liderazgo que yo os mostré a través del apóstol Pablo. El liderazgo desde el punto de vista de Jesús es un liderazgo que sirve. Es personas que están dispuestas a servir, no que se enseñorean, que utilizan, que manipulan a las personas. Estos eran los nicolaitas. Y otra acepción que hay acerca de los nicolaitas es que eran personas que empezaron a enseñar o tenían una forma de pensamiento que decía algo así como que el alma no tiene nada que ver con lo que yo hago con mi cuerpo. Entonces yo puedo estar aquí adorando un domingo, adorando en mi alma, estar con mis emociones, adorar a Jesús, y luego lo que hago con mi cuerpo no tiene nada que ver. Entonces yo en la semana pues hago lo que quiero con mi cuerpo. Total, el cuerpo no afecta al alma y viceversa. Eso era lo que querían los nicolaitas. Tremendo error. Y Jesús está diciendo, yo rechazo eso, yo rechazo esas enseñanzas. ¿Cómo no va a tener nada que ver lo que haces con tu cuerpo, con lo que tú crees, con tus convicciones, con lo que sientes? Está todo junto, está todo ligado, somos uno. Aunque estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, todo está entrelazado y lo que tú haces tiene consecuencias. Lo que tú haces de lunes a viernes, a domingo, tiene consecuencias. No vale de nada estar en la iglesia adorando y luego hacer con tu cuerpo lo que te da la gana. Entonces Jesús los reprende a estos cristianos y los reprende porque habían dejado entrar. Jesús nos enseña un liderazgo de servicio, no un modelo piramidal. ¿Vale? Y ahora viene la advertencia. Voy continuando, versículo 16. La advertencia de Jesús. Ahora viene, dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, dice Jesús, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos
contra los que estaban haciendo daño, con los que estaban enseñando tonterías, con los que estaban haciendo perder a la iglesia. Voy a ir yo personalmente a pelear contra ellos. Así que arrepiéntete, porque voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¡Wow! Tremendo que Jesús tenga que decir algo así. ¿Qué significa arrepentimiento? Lo dijimos muchas veces. Es un cambio de mente, de corazón, un cambio de dirección. Si iba hasta ahí, pues ahora tengo que cambiar, tengo que ir hacia allá. Y se lo dice al ángel de la iglesia, se lo dice al liderazgo, que habían dado lugar a personas que estaban descarriando al resto. Habían tolerado, por tolerancia, para que no me cancelen, para que hablen bien de mí, para que no se metan conmigo, para que no me denuncien cuando digo las verdades de la Biblia. Habían tolerado el pecado dentro de la iglesia. Eso es lo que había ocurrido. Entonces, yo quiero decirte a ti y a los que están viendo este video, que van a verlo durante la semana, es: ten cuidado con las enseñanzas que estás consumiendo. Cuidado, porque no todo vale, no todo es de Dios, no todo es edificante y es bueno para tu vida, para tu futuro y para tu familia. Jesús dice: yo estoy mirando, mira que yo estoy mirando cómo vives. Yo estoy mirando si eres coherente, lo que hablas el domingo con lo que vives el lunes, lo que dices que crees con lo que luego hablas y haces en la semana. Esta gente tenía que arrepentirse, porque ahí viene el pues si no. Y seguramente que nuestras madres algunas veces nos habrán regañado y nos han dicho: mira, si no solucionas esto, si no, pues pumba, viene, ¿no? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Dice pronto, yo lo subrayé, lo puse en grande: vendré a ti pronto y pelearé con ellos. El arrepentimiento debe ser pronto, debe ser ya. Si hay error en nuestras vidas, si estamos creyendo cosas que no vienen de Dios, el tiempo de arrepentirte es hoy, no es mañana, no es pasado, es hoy, todavía hay oportunidad. Si no, dice Jesús que pelearé contra ellos, contra los que están enseñando mal. Ese es Jesús, ese es el Jesús de aquí, un Jesús que interviene con amor, pero también con autoridad, con la espada que sale de su boca, dice, con juicio si fuera necesario a esta gente. Ahora, yo pensaba en esto y quería dejarte esto, ¿no? Que si tú dices, a lo mejor, bueno, yo no estoy viviendo en error, estoy tratando de hacer las cosas, la voluntad de Dios, y a lo mejor conoces amigos o personas cercanas a ti que dicen ser cristianos, pero que incluso en estos tiempos de pandemia han estado jugueteando con lo inmoral, han estado viviendo una doble vida. Si conoces gente así, el mensaje para ti, para mí también hoy es: adviérteles. Tú y yo somos llamados a advertirles. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo lo que hacen con su vida. Si tú los amas, si son amigos o son familia tuya, tú estás llamado también a advertirles en este día, en este tiempo. Somos llamados a poder traer una palabra de exhortación con amor siempre, pero siendo firmes. Adviérteles. No sea cosa de que tenga que intervenir Jesús con gente a la que tú y yo amamos. Cuidado con la levadura que va leudando la masa, ese poquito de distracción, ese poquito de despiste, ese poquito de pecado que a veces vamos tolerando, pero que van afectando a mi vida, a mis hijos, a mi familia, a mi matrimonio, a todo y a toda una iglesia puede afectar. No es nada agradable, te digo, aplicar disciplina. Los que han estado en posiciones de liderazgo, de pastoreo, de cuidado de personas, saben que es una de las cosas más feas que existen. Tener que aplicar disciplina con alguien, tener que llamarle la atención a alguien, ¿no? Es muy feo, pero en ocasiones, cuando tú amas a la persona, a veces es necesario, ¿no? Y tú siempre lo haces por amor. Ese es el liderazgo de Jesús. Un liderazgo que corregía en amor, siempre. Ahora, terminando ya, versículo 17, Jesús promete, último punto. Aquí viene la promesa para el que se arrepiente, para el que es fiel, para el que hace las cosas bien, ¿no? Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora,
En el Antiguo Testamento todos sabemos que Israel fue sustentado por el maná que era la provisión de Dios durante toda esa travesía. Ahora, el maná representa o es una sombra de algo que habría de venir en el futuro, hoy en este tiempo, que es Jesús. Por eso el maná escondido representa a Jesús mismo. Tú eres mi pan, Señor. Lo cantábamos hace un ratito, ¿no? Tú eres mi respirar, tú eres mi pan, tú eres mi maná escondido. Ese es el Jesús que hoy se presenta aquí delante de ti en este día. Yo soy el maná del cielo, yo soy el pan de vida, te dice Jesús hoy. Y Él promete que si comes de Él, Él te sustenta y te satisface. Satisfacción. Tú eres mi respirar. Hace un ratito cantábamos de esto. ¿Cuáles son las satisfacciones que tú estás buscando? ¿Qué son las cosas que te satisfacen de una manera plena, de una forma llena, de una manera completa? Porque somos almas sedientas. Tenemos un vacío, ¿sabes qué? Que solo puede llenar Jesús. La gente iba tras los dioses buscando satisfacer sus necesidades materiales, económicas, de salud, de relaciones, placeres de todo tipo sensoriales. Iban corriendo delante de cada uno de los dioses. Era como un menú de Burger King donde tú elegías lo que más te guste. Había un dios para cada cosa, para todo lo que tú necesites. Ahora estos dioses representaban, es lo que hace Satanás, representarte de una forma falsa lo que Dios sí te da de forma verdadera y auténtica. Era una satisfacción momentánea, era una sombra de lo correcto. Y aquí Jesús se presenta como el pan de vida, el que te sustenta, el que te satisface, el que acaba con tu sed. Nada puede hacerlo sino Dios. Te decía, hoy ya no corremos delante de dioses, nadie se postra delante de una estatua de Zeus, de Dionisios, pero sí que la humanidad se sigue postrando delante de todo lo que representan esos dioses, aún al día de hoy. ¿Qué es la piedrecita blanca? ¿Qué significa esta piedrecita blanca que Jesús te promete a los que son fieles? Pues mira, hay varias interpretaciones, creo que no hay ninguna que nadie te puede asegurar, esta es la correcta. No, si te dicen esta es la correcta, pues probablemente te estén mintiendo. Hay al menos dos acepciones interesantes que creo que encajan muy bien con lo que la palabra enseña y lo que quizás Jesús está diciendo aquí. Hay muchas interpretaciones de la piedrecita blanca, pero una es que la piedrecita significa absolución. En los tiempos de la antigüedad, cuando tú ibas a un tribunal, a un juicio, al acusado se le daba a una piedrecita blanca que significaba absolución, estás libre, estás absuelto, o una negra que decía estás condenado. Esta piedrecita probablemente podría hacer esto, significar que Jesús murió en la cruz para absolverte de tus pecados. Ya estás libre, no tienes que pagar nada, te puedes ir, eres libre en Jesús, lo hizo Él con su sangre derramada en la cruz. Esta es la primera acepción. Ahora, hay otro significado que también es interesante y encaja muy bien con lo que puede ser esta piedrecita. En tiempos de la antigüedad, habían reyes que cuando invitaban a alguien a su palacio o a un banquete, le daban una piedrita blanca que llevaba el sello del rey y llevaban el nombre de la persona. Era una piedrita personalizada. Iba con el nombre del invitado y el sello del rey. No valía para otra persona, era solo para ti. Si llevaba tu nombre, tú eres el afortunado. Jesús te está invitando y te está ofreciendo una piedrecita blanca con un nombre. Dice la palabra de Dios que el día de mañana tendremos un nombre nuevo. Y esta piedrecita sin duda significa de que tú estás invitado a este banquete, a esta gran fiesta de la que también el Apocalipsis habla, las fiestas de las bodas del Cordero, donde la iglesia va a unirse con el novio, que es Jesús. ¿Te das cuenta de las alegorías qué bonitas son? Pero no son solo bonitas, son realidad. Y yo quiero que hoy puedas pensar en esto y que puedas tener en cuenta esto que acabamos de considerar, sabiendo que Jesús es tu pan, Jesús es tu respirar. En estos tiempos de COVID, donde hay gente que no puede respirar por culpa de la enfermedad, nosotros podemos cantar y declarar,
Tú eres nuestro verdadero respirar. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres el maná escondido. Tú eres el alimento que yo necesito. No quiero correr detrás de ninguna añadidura, como decíamos unos domingos atrás. No quiero correr atrás de todo eso que representan esos dioses. Dinero, placer, juergas, esperanza en la sanidad, en la medicina, esperanza en la política. No quiero que nada de eso me distraiga. Yo le voy a pedir a Manu que pueda pasar y pueda acompañarnos con el teclado. Y si el Señor te habló o te está ministrando con esta palabra, si algo de esto tiene sentido, yo te animo a que puedas ponerte en pie y que puedas adorar ahora en este momento. Quizás con estas palabras de hoy cobre más sentido esta canción que cantábamos hace un rato, cuando decíamos: tú eres mi anhelo, estoy perdido sin ti. Pérgamo era una iglesia que, por haberse distraído, despistado, por haber tolerado el pecado, se había perdido. Era una iglesia que habían sido fieles, habían cuidado su doctrina en algún aspecto, pero luego habían fallado en otras, habían cometido errores, habían vivido como vive el mundo, habían transado, se habían intoxicado, se habían contagiado de lo que había afuera. Ahora nosotros un día hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Hemos tomado la decisión de caminar con la verdad que solo viene de Él. Él es el camino, Él es la verdad. No hay otras verdades, no hay otras ideologías, no hay otros templos, no hay otros dioses. En Él está la vida, en Él está la esperanza. Solo en ti, Jesús. Solo en ti está la vida, está la esperanza, está el gozo, está la fortaleza que necesitamos en tiempos como los que estamos viviendo hoy, Señor. Espíritu Santo, ministranos en esta tarde de domingo también. Que esta sea una tarde en la que podamos salir de este lugar fortalecidos, desafiados a través de tu palabra, Dios. Padre amado, gracias porque tú nos desafías a también arrepentirnos si estamos viviendo en desobediencia o estamos haciendo algo que está dañando nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro. Señor, tú hoy te presentas como un Jesús que nos levanta al caído, Señor. Nos das una nueva oportunidad, Dios, de arrepentirnos, de volvernos a ti, porque hay una promesa de un nombre nuevo allí en los cielos. Hay una promesa de un banquete, una comida, una intimidad especial contigo, Dios. Queremos disfrutar esa intimidad, Señor, contigo. Queremos empezar a experimentar lo sobrenatural, no solamente de vez en cuando, en algún retiro, en algún domingo, no eventualmente, sino cada día, Señor. Desde que me levanto, quiero que tú seas mi prioridad, Señor. Quiero que tú seas el pan que mi alma necesita, el pan de vida, que sacia mi sed, que sacia todo aquello que está insatisfecho en mí, Dios, y que voy buscando parches, voy intentando buscar en otros sitios lo que solo tú me puedes dar, Dios. Sí, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Cántaselo ahí donde estás, en tu corazón, dile a Él. Y eso